Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Bueno, ustedes saben ya las últimas novedades. Un nuevo caso de secuestro se confirmó esta tarde, aproximadamente entre las 16 y las 16:30, cuando la fiscal general del Estado a los senadores les dijo que se retiraba de la reunión porque estaba en curso un caso de secuestro, esta vez del ex vicepresidente de la República, Oscar Dennis, en el norte del país. A partir de ese instante, todo lo que teníamos preparado para el primer y segundo bloque del péndulo quedó desbaratado porque todos los invitados tuvieron que rápidamente ir al norte del país para participar, ya sea como militares en esta aventura de tratar de rescatar a Oscar Dennis o ya sea como fiscales para investigar todo lo que está pasando en ese lugar. Pero no se preocupen, tenemos agendados a personalidades que van a estar con nosotros acompañándonos acá en el estudio, como el comisario retirado ya, Roberto González Cuquejo, y tenemos también planeado entrevistas vía Zoom o telefónicas con personalidades importantes que nos van a aclarar acerca de lo que está pasando en este momento en el norte del país. Y el último bloque, vamos a hablar de la salud. ¿Colapsan o no las terapias? Nos va a acompañar Leticia Pinto, directora de Terapia Intensiva y Servicio de Urgencia del Ministerio de Salud. Antes de ir al primer corte, acompáñenme, que hoy tenemos un rico merlot de vinos Aresti, un vino de calidad chileno impactante. Está ubicada en la valle de Curicó, a 200 kilómetros al sur de Santiago de Chile, y este merlot es de la línea State Station. Recuerden, Aresti es pasión familiar, es representada por Nobleza SRL en nuestro país y puede contactar con ellos al 555-236 o 555-090. Con un salud, vamos a la pausa mientras disfrutamos de este rico vino Aresti. Bien, ya comenzamos este bloque y estamos en contacto, en compañía del comisario Roberto González Cuquejo. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Buenas noches, Oscar. Carlos. Bueno, la costumbre. Está también en línea telefónica el senador Fidel Zavala. ¿Qué tal, senador? Buenas noches, ¿cómo está? Hasta vía Zoom. Hola, Carlos. Bien, un gusto, bien. No sé cómo me están escuchando. Un gusto estar con ustedes. Perfectamente, senador. Gracias por estar ahí. Perfectamente le escuchamos. Bueno, usted que estuvo secuestrado, senador, por el EPP, ahora le toca el turno a Oscar Dennis. La semana pasada me habían pasado datos de, justamente ante la quietud aparente del EPP, qué estaba pasando, y me decían que podrían ocurrir novedades, que parece que se estaba preparando una nueva acción de este grupo, y entre tanto sucedió lo del enfrentamiento en Ibuyaú, pero sin embargo parece que ellos siguieron con sus planes y ejecutan ahora un caso nuevo de secuestro. ¿Qué piensa usted, que usted padeció lo mismo? ¿Qué piensa usted de todo esto que sigue ocurriendo, senador? Bueno, yo creo que es factible de que ellos hayan estado preparando esto, Carlos, ¿verdad? Porque realmente hace mucho tiempo que estaban en silencio, ¿verdad? Esto es esperar. Ahora yo creo que de lo ocurrido en el enfrentamiento en inicio de septiembre, esto creo que a lo mejor hizo con que se precipiten las cosas, ¿verdad? Acá, haciendo un poco un análisis, pueden haber, yo no sé todavía el resultado del tema de los panfletos, ¿verdad? Pero pueden haber varios análisis, varias hipótesis, Carlos, ¿verdad? Donde puede ser el grupo grande, ¿verdad? Que hay que ver un poco cuáles son las exigencias que vayan a pedir. O también puede ser una de las células, ¿verdad? Como mecanismo de distracción. En síntesis, vamos a ver que la información toda es muy nueva, muy reciente. Creo que tenemos que esperar un poquitito el informe que puedan tener tanto la Policía Nacional, Fuerzas Tareas Conjuntas y el Ministerio Público, Carlos. Ahora, comisario González Cuquejo, usted que también estuvo combatiendo al EPP,
¿Qué piensa? ¿Esto es del grupo principal o puede ser alguna célula, como dice el senador Zavala? ¿Qué informaciones? ¿Usted maneja algún tipo de información al respecto? Como información no, pero yo creo que esto se venía preparando y no creo que haya sido, esto habrá sido una célula chica. Llevar adelante una célula de 5 o 6 personas, no creo que sean más el número, pero como dijo el senador, acá hay que esperar un poco porque en este mismo momento hay una confusión total, ¿verdad? Es decir, en este momento es muy difícil de tener un panorama bien claro. Las fuerzas estarán preparándose en la parte de inteligencia, la parte operativa estará moviéndose ahora, se estarán organizando los equipos de investigación, armando su plataforma de trabajo, y yo creo que tiene que ver con un trabajo ya preparado anteriormente al hecho ocurrido el 2 de septiembre. Porque no creo que todos lo hagan de buenas a primeras y por venganza. No, esto es resultado de un proceso muy interesante de análisis, de inteligencia, de logística, es decir, un montón de elementos que hace para un secuestro de este tipo. Ahora, senador, usted que estuvo con ellos en el monte, ellos definitivamente tienen estrategia, usan inteligencia, saben cómo moverse, saben dónde apretar las teclas, cuándo aflojar un poquitito, conocen todo de esos mecanismos estratégicos, senador. Conocen los mecanismos, Carlos. Indudablemente, ellos antes de actuar tienen una inteligencia previa hecha, no lo van a hacer así nomás, y tienen que tener un conocimiento pleno del terreno, no solamente conocimiento pleno del terreno, tienen que tener también una red de apoyo logístico, ¿verdad? Acuérdense que, bueno, en mi caso, estuve 94 días en el monte y tuvimos 13 campamentos, caminamos mucho, Carlos, pero no es el caso que ellos puedan plantear eso de esta manera, entendiendo que el ex senador, ex vicepresidente, el señor Oscar Denis, es una persona mayor con problemas de salud, ¿verdad? Si bien el hecho de tener una persona secuestrada, ¿verdad? Ellos le da cierta garantía, cierta seguridad, porque es imposible pensar en un rescate porque se pone en se pone en riesgo la vida de la persona secuestrada, del rehén. Creo que, vamos a decir, ellos habrán, me imagino que planificado esto. Yo viendo las imágenes, no me extrañaría de que inclusive también se hayan desplazado en vehículos. Toda esa información, toda esa hipótesis hay que estar manejando, Carlos. Definitivamente. Ahora, ¿es imposible pensar en un rescate de un secuestrado del EPP? En esas condiciones es muy difícil. Se podría tener, si se tiene un trabajo de inteligencia preciso, pero tenés un gran porcentaje, 70, 80%, en contra, hasta 90% en contra de que fallezca una persona. Es decir, tenés que tener un trabajo de inteligencia perfecto, y a pesar de eso... Y la ejecución tiene que ser 100% perfecta, y es un riesgo muy alto. ¿Y entonces cómo uno, supongamos que tengan informe de inteligencia, ¿y qué hace uno? ¿Espera, busca la manera de que se debilite, de que estén descuidados? ¿Qué tiene que hacer uno si tiene tan alto riesgo, comisario? Generalmente en estos casos se espera el resultado de la negociación. Se negocia. Se tiene que tener un conocimiento muy preciso, y tenés que tener los recursos humanos muy bien adiestrados, con una precisión de operación de máquina de reloj. Entonces, como que eso es muy difícil. Generalmente se espera el resultado de la negociación. Y después se persigue. Lógico. Ajá.
Ahora, senador, en su caso, era así, era difícil pensar en un rescate en el monte, porque usted estaba, me imagino que le habría estado amenazando de muerte permanentemente en el caso de que pudiera ocurrir un rescate. A ver, yo quiero colocar un poco en perspectiva lo siguiente, ¿verdad? Yo en algún momento les pregunté qué pasa, vamos a decir, si ocurre un intento de rescate, ¿verdad? Y ellos nos dijeron, vos tenés que correr con nosotros, nosotros vamos a defender tu vida, pero desde el momento que te resistas te vamos a tener que ejecutar. Eso se me quedó grabado, Carlos, en la memoria, ¿verdad? Y lo volví a vivir cuando, vamos a decir, el EVP ejecutó al matrimonio Nato. Sí. Acuérdense de que lo habían agarrado, el señor tenía problemas para caminar, se entendió como que no quería acompañar y finalmente se encontraron con los organismos de seguridad, ¿verdad? Y ellos terminaron ejecutando al matrimonio y posteriormente se dieron a la fuga, de manera que yo creo que estas son capacidades que hay que ir desarrollando. Ojalá fuese todo tan sencillo como vemos en las películas, ¿verdad? Y los desenlaces siempre fuesen felices. Pero esto es un proceso por el cual tienen que ir pasando, vamos a decir, todos nuestros organismos de seguridad y principalmente esto requiere de muchísima inteligencia. Yo te diría que el 95% es inteligencia, un 5% es la parte operativa. Con eso no te quiero decir de que ese 5% puede llevarte también al fracaso, Carlos. De manera que yo creo interesante un poco entender todo esto como para después poder opinar. Sí, definitivamente, porque para nosotros desde el teclado o de nuestras casas es muy fácil decir que inútiles son toda la fuerza de rescate que no le salvan al secuestrado, no le encuentran nunca a esta gente. Esto que están contando ustedes es para tomarlo en cuenta y eso es lo que ocurre en el monte. Esto responde a una planificación muy bien desarrollada. No podemos decir perfecta porque la perfección no existe, pero de muy alto componente de perfección. Dentro de ese manual que ellos ejecutan, porque ellos tienen un plan bien definido, sabe exactamente cómo actuar en cada situación. Y una de las decisiones, diríamos, tomadas para en caso de que eso ocurra, es precisamente no dejarlo con vida al rehén. Porque, ¿qué es lo que buscan precisamente? Dos aspectos. Uno es el respeto que le tenga a este grupo la fuerza. Y otro, el impacto propagandístico que generaría un efecto de ese tipo. No se imaginan, porque no podemos olvidar de que esta es una organización que tiene un componente interesante de personas que tienen alguna afinidad ideológica y que tiene todo un aparato bien estructurado de propaganda y que sale en el momento justo a atacar. Es decir, esto le genera un gran problema a cualquier gobierno, no solamente al gobierno que está de turno. A la política también. Totalmente. Y muchos dicen de que esas alas políticas están escondidos. No, las alas políticas están bien enfrente, actúan de manera no disimulada, sino que de manera bien concreta. Ahora, senador, ¿y usted cómo se siente cuando en el Congreso está con gente aparentemente identificada con este grupo ideológicamente hablando? Esa ala política que se habla, ¿cómo usted se siente con ellos? ¿Se siente cómodo o no? Para nada, y yo creo que yo siempre fui de la teoría de que no soy quien para juzgar, ¿verdad? Que existen los organismos pertinentes, ¿verdad? Entiéndase, Fiscalía, Poder Judicial, pero eso entendemos perfectamente de que existe un grupo, vamos a decir, político, afín ideológicamente, no, y puedo decir que fueron los padres de la criatura, no sé si hoy, ¿verdad?, están ellos articulados, ¿verdad? Sería muy irresponsable decir, esto es mi parte, Carlos,
Y no solamente políticos, ¿verdad? Existen ONGs, ¿verdad? A nivel nacional, a nivel internacional, red logística, vamos a decir, cierta, y con todo respeto, Carlos, ¿verdad? Cierta, vamos a decir, prensa, ellos, y que se quedaron, yo creo que la sociedad paraguaya, ellos van a ir acorralando a la sociedad paraguaya hacia toma de decisiones, ¿verdad? Porque lo que ellos están tratando de implantar, ¿verdad? Bajo una supuesta lucha o reivindicación social, van a terminar ellos, Carlos, acorralando a la sociedad a tomar decisiones, ¿verdad? Y la gente va a tener que tomar postura si uno quiere estar a favor del Estado de Derecho y la legalidad, o a favor del terror, la ilegalidad, ¿verdad? Y en la historia a nivel mundial, Carlos, todos estos grupos que llegaron por las armas, ¿verdad?, al poder, se terminaron convirtiendo en dictaduras, ¿verdad? Y finalmente terminaron teniendo más masacres, ¿verdad?, y víctimas en sus espaldas que cualquier sistema democrático imperfecto, ¿verdad? Acuérdense que ellos quedaron, vamos a decir, y yo pongo esto en contexto, Carlos, quedaron con una historia de tipo de que acá sigue la dictadura, ¿verdad? Y hace 30 o 31 años que nosotros salimos de la dictadura, comenzamos a transitar la senda de la democracia. Creo que nuestro Estado de Derecho fue reforzado, las instituciones están funcionando, todo es perfectible, Carlos. Hay mucho que vamos a decir, tenemos para mejorar duda el trabajo. Hoy tuvimos una sesión de que, vamos a decir, se votó para que sea pública o reservada. Finalmente ganó la reservada, pero vamos a insistir para que esta sesión se haga pública, ¿verdad? Porque esa está filmada, ¿verdad? Y yo creo que ahí expusieron correctamente los organismos pertinentes, entiéndase criminalística, entiéndase la Fiscalía, el Ministerio Público, entiéndase miembros de la Policía Nacional y de la Fuerza de Tarea Conjunta, y dejaron, diría que prácticamente sin ninguna duda, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto tiene que ser un llamado de atención a la sociedad, Carlos, y esto no lo digo porque la gente me puede decir, a ver, vos estás con el síndrome de Estocolmo porque fuiste víctima del secuestro. Yo no estoy viendo fantasmas, ¿verdad? Investiguen estos grupos, investiguen en qué partido político se conformaron, quiénes fueron, cuáles son sus red de apoyo, tanto de organizaciones sociales, ¿verdad?, como organizaciones no gubernamentales. Carlos, creo que este debate lo tenemos que tener seriamente en algún momento, y busquemos la información, Carlos. Yo me animo algún día a sentarme, ¿verdad?, con algunos de los medios y relatar exactamente lo que... A ver, yo siempre digo, para mí antes yo miraba escépticamente si existía el EPP o no, yo tenía mis dudas, ¿verdad?, hasta que me tocó lo que me tocó. A partir de ese momento comencé a acompañar bien de cerca, ¿verdad? Y comenzamos a tener una serie de imágenes, ¿verdad?, en diferentes ámbitos, ¿verdad?, que nos llevó a tener una película un poco más acabada, diferente a una persona que está ajena a todo esto, que tienen spot o imágenes aisladas. Entonces, yo creo que en algún momento vale la pena, Carlos, y me ofrezco, ¿verdad?, me ofrezco para el medio de comunicación de ustedes armar un poco un pequeño rompecabezas por lo menos para que sirva como un disparate. Perfecto, no sé si me escucharon, Carlos. Le aceptamos, senador, un espacio para hablar de todo esto. Y le quiero hacer una consulta a los dos. Uno que estuvo en el monte con ellos, y usted, comisario, como uno de los que les perseguían. Ellos están acostumbrados a negociar. Sí. ¿Quiénes son los negociadores principales en cada caso de secuestro? ¿De parte de? De parte del EPP. No, ellos deben de tener sus elementos preparados, porque el negociador es toda una especialidad. Sí, por eso. Entonces, yo no conozco quiénes son, pero en época anteriormente llegó a negociar Osvaldo Villalba. No, el marido de
Carmen. Sí, el que está detenido. Sí, Oviedo bueno, Brites. Oviedo Brites. Oviedo Brites es el que negoció en el tema de... Y fue apoyado en ese momento por un grupo chileno, cuando el tema de Mariari. Es decir, ellos los apoyaron, Norabuena y su equipo, que estuvieron muy activos hasta que cayó preso y ahí se incorporó la FARC a operar en todo ese tema. Lo importante es que analicemos este tema y que la política paraguaya sea responsable. No podemos tener dirigentes políticos importantes tratando de sacar ventaja de un secuestro. Y hoy yo he visto realmente... ¿Se refiere al tuit de Efraín Alegre? Sí, eso es lamentable. En un momento como este, en vez de ofrecerse a la ayuda, está tratando de sacar ventaja de una situación lamentable. Y no lamentable solamente para las víctimas, sobre todo, pero también para todo el pueblo paraguayo. Esto es una cuestión que tiene que ver con toda la población paraguaya. Le afecta a todo el mundo. A todo el mundo estamos consternados por esta situación. Y no se puede aprovechar un momento miserablemente, y yo puedo decir porque no soy político, miserablemente aprovecharse de una situación como esta. Es decir, todas esas cuestiones debemos de analizarlo todos juntos y entender de que esto no es una joda, sino que es una cuestión extremadamente importante y delicada. A ver, senador, usted tuvo un encontronazo justamente por ese tuit que está señalando el comisario González Cusquejo. Usted le salió al frente y hubo una disputa a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que dijo Efraín Alegre que a usted le molestó y usted le trató de maldito inclusive? A ver, Carlos, no fui yo, fue Diego, mi hermano. Ah, fue Diego. Fue Diego, pero hago mías tus palabras. Yo llegué a trabajar por la candidatura de Efraín, vamos a decir porque en ese momento creíamos que teníamos que romper con un modelo instalado desde hace tiempo y que la ciudadanía necesitaba de un cambio. Apoyando en el sentido de trabajar por una candidatura, nunca tuvimos ninguna participación política, nada, ¿verdad? Mi participación política, es más, yo nunca activé en política, Carlos. Esta situación se dio ahora, ¿verdad? Y pasé mi tiempo como para tomar esta decisión, pero vuelvo y recalco, ¿verdad? Concuerdo plenamente con lo que dijo Diego, mi hermano, concuerdo plenamente con lo que está mencionando mi comisario González Cusquejo. Creo que debemos dejar de lado todo el oportunismo político, Carlos, centrarnos un poquitito en esta situación, tener un análisis, una reflexión como sociedad, ¿verdad? Del por qué todo esto. Y vuelvo a decir, Carlos, lo que repetí en una conferencia de prensa, ni bien me habían liberado, te estoy hablando 11 años atrás, yo estaba lejos de estar en la política, diciendo de que no es el camino, de que esto es producto de algo, ¿verdad? De una falta, un abandono y falta del Estado, ¿verdad? En ciertas zonas del país, y bueno, una falta de oportunidades que creo que el combate al EPP se va a ir dando no solamente por el único camino que es el uso de las armas, sino vamos a decir, una visión integral, ¿verdad? Dando oportunidades de desarrollo, dando condiciones de infraestructura, dando condiciones de salud, dando condiciones de educación, ¿verdad? Donde efectivamente las personas por méritos propios, ¿verdad? En función a meritocracia puedan desarrollarse, ¿verdad? Porque creo que si uno, a ver, yo ando mucho por el interior, Carlos, y todo el mundo quiere tener un porvenir mejor, ¿verdad? Lo que sí necesitamos, vamos a decir, es tener ese marco, esa oportunidad. Y creo que mientras exista esa desesperanza, Carlos, vamos a seguir teniendo esos problemas, y es un mensaje que tienen que entender todos los políticos. Bueno, le propongo algo, senador. Vamos a un corte y le dejo la pregunta ya y piense bien a ver si recuerda. ¿Quién fue el negociador en su caso y si usted vio o no criaturas en los campamentos mientras estuvo en cautiverio? A la vuelta de la pausa.
Vení a Bristol y lleva de todo por debajo de 199.000. Aprovechá las cuotas más bajas del país en televisores, celulares, lavarropas, heladeras y mucho más. Escuchá esta súper oferta. Heladera Midea 300 litros, 2 puertas, precio normal 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más, ¡pedí ya! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y seguimos en contacto con el senador Fidel Zavala, de Patria Querida, y con el comisario González Cusquejo en nuestros estudios. Bueno, senador, a ver si recuerda, ¿quién fue el negociador del EPP en su caso? Los negociadores fueron Osvaldo Villalba y Cristaldo Mieres. En nuestro caso, ¿verdad? Cada secuestro creo que es un mundo aparte y tiene sus particularidades, ¿verdad? Pero al inicio fue Osvaldo Villalba y vamos a decir, fueron muy duros con Diego, mi hermano, ¿verdad? Los tiempos de comunicación. Ellos, vamos a decir, quieren explotar en todo momento la ansiedad, ¿verdad? De las víctimas, de los familiares, ¿verdad? Y juegan con eso. Fueron muy duros, ¿verdad? Los tiempos de comunicación se iban acortando y llegaron momentos donde las comunicaciones llegaron a ser de 1 minuto, salvo cuando ellos se mudan, ¿verdad? Para la zona ahí de Puerto La Victoria y enfrente a Vallemí, donde pasaron las comunicaciones de 1 minuto a cerca de 20 minutos, ¿verdad? Y más relajados. Ya se había cambiado después del negociador, fue Cristaldo Mieres, ¿verdad? En esa oportunidad, vamos a decir, yo no sé si recordás, Carlos, ¿verdad? Pero habían venido camiones del ejército brasilero para ayudar, ¿verdad? Sí, y las señales daban hacia... Efectivamente, estaban enfrente. En esa oportunidad cayó presa Sonia Muñoz y Rumilda Jiménez. Una era extensionista agrícola, la otra era, vamos a decir, Tetra, del centro de salud, ¿verdad? En una de las computadoras se encontraron todas las pruebas de mi cautiverio. Eso señal de que Osvaldo se había trasladado para allá y era pareja de esta chica. Esta chica, vamos a decir, está emparentada con alguien que trabaja o trabajó muy de cerca con ciertos políticos que están hoy en el Senado, y están todas las documentaciones, ¿verdad? Entonces, creo que acá, te digo que cada caso, ¿verdad? Un caso especial. En mi caso fue eso, y te digo que ellos se valen mucho de su red de logística. Uh-huh. Bueno, pero la otra pregunta era, ¿usted vio durante su cautiverio a chicos en los campamentos, a menores? Menores. Sí. Sí. A ver, yo cuando estuve en cautiverio, el menor que estaba en ese entonces era Coco Bernal. Tanto es así que después cuando ocurre, vamos a decir, el asalto ¿cómo se llama? Para el secuestro de Arlan Fick, estaba él, estaba su hermano, estaba uno de los hijos de Lucio Silva, que eran menores, y ellos siempre tienen menores en su fila. Hoy la gente de antisecuestro, a través de un trabajo de inteligencia y todo lo que se recaudó, Carlos, mostraron en sus historiales una cantidad de gente menor. Sí. Inclusive hablan de un equipo de indígenas, ¿verdad?, que tienen reclutado, y creo que vamos a decir, ellos tienen una doble responsabilidad en lo ocurrido ahora el 2 de septiembre, en el sentido de que como grupo armado ellos están reclutando menores, tienen todo un capítulo, un tratamiento separado, y también metieron a sus hijos, Carlos. Yo creo que eso es muy cruel y vamos a decir muy sanguinario. Ahora, comisario, escucha esto, senador, lo que nos va a contar el comisario, porque estuvo contando en la pausa, es espectacular. ¿Qué pasó con Osvaldo Villalba? Y hablando de los chicos, ellos le van captando para que continúe en vigencia el grupo
y es casi semifamiliar o es prácticamente familiar. Claro que sí, por eso es que es muy difícil penetrar en esas organizaciones, porque vos tenés chicos formados culturalmente que se va diseñado para ese trabajo. Ellos no tienen otra expectativa de vida. Y en ese sentido yo recuerdo cuando se le secuestra a María Edith por donde de Bernari, nosotros conseguimos la denuncia que hace la mamá de Carmen Villalba contra Carmen Villalba y su marido, Oviedo Brites, porque le raptan a su hijo, que era Osvaldo Villalba. ¿Con cuántos años entonces? 12 años tenía cuando 12 eso. años. Entonces la mamá pide al Poder Judicial la restitución de su hijo, que fue incluso en el escrito. En el escrito que se presenta al juzgado dice de que su hija y su yerno lo llevan para adiestrarlo para ser terrorista y guerrillero. Eso, y tenían 12 años cuando eso, Osvaldo Villalba. Es decir, que esta es una historia que viene repitiéndose culturalmente en todas estas manifestaciones y los van o en estas organizaciones. Desde que están en los campamentos los van entrenando para matar o morir. Claro, y por eso es que a veces nosotros no entendemos la mente de esta gente de cómo le es tan fácil matar. Y la explicación está ahí, que ellos solamente están diseñados para eso. Ellos no están para otras cosas, no están preparados para otras cosas, sino que culturalmente está diseñado para ese menester, es decir, ser componente de una fuerza fanática, robotizada, diríamos, automatizado con ese fin. Y realmente es una necesidad. Yo desde el año 2001 venía diciendo de que esto tenía que ser un tema de Estado. No, un gobierno solo no va a poder llegar a la solución de este problema. Es decir, el Poder Ejecutivo solo. Tiene que ser una política de Estado que tiene que ser una política de Estado gobierno. Donde a cualquier gobierno y en donde tienen que trabajar armónicamente los tres poderes del Estado y más los órganos extra poderes. Entonces es necesario, por eso que asusta cuando políticos importantes comienzan a actuar de esta manera. No es correcto, es malo, es feo, no entiende lo que pasa. O entiende muy bien y espera que esto se genere en el país un caos general, porque la única manera, si realmente pretende eso, yo creo que algo de eso hay. Ahora, bueno, entonces, senador y comisario, la utilización de menores es una práctica constante y permanente del EPP, entonces. EPP, FARC, y los todas las forman ya organizaciones. con las armas desde pequeñitos. Desde pequeñitos. Todas las organizaciones, todos estos grupos, estas organizaciones delictivas de este tipo, históricamente hace. Y te voy a comentar más. Yo era jefe de investigación y entonces comencé a analizar mucho la actividad de Escobar Gaviria. Sí. Y Escobar Gaviria tenía un ejército de entre 2.500 a 3.000 chicos menos de 13 años de edad. ¿Y por qué utilizaba eso? Porque realmente cuando el Estado actuaba contra ellos, las organizaciones de derechos humanos tenían una influencia masacrada al Estado. Entonces, ese era el objetivo y también como era una cuestión de propaganda a su favor. Y también eran son inimputables, es decir, que ellos mataban jueces, policías, personas importantes y no podían ir a la cárcel porque eran inimputables. Bueno, senador, y sobre todo esto que aconteció el miércoles pasado, la semana pasada, con la muerte de estas dos niñas, es de esperar que esto vuelva a ocurrir porque están los chicos en los campamentos del EPP. Es así, Carlos. Yo creo que esta va a ser vamos a decir, es permanente, concuerdo con el análisis del comisario y eso consta en todos los oficios de la Fiscalía. Y no es solamente en Paraguay, ¿verdad? Creo que en todas las guerrillas del mundo, y tenemos que señalar un poco algo, ¿verdad? Que los chicos en esa etapa de su formación, ellos no tienen
conciencia, ¿verdad? Ellos son inconsecuentes, ¿verdad? Ellos no miden la consecuencia. A todos nos pasó del hecho de ser joven y de lanzarse a aventuras, ¿verdad? Sin haber medido las consecuencias, y yo creo que vamos a decir, es un patrón que ellos tienen, un padrón de operación. Bueno, ¿y cómo se combate esto? Porque en la guerra, es decir, el Estado tiene tan pésima comunicación que la guerra mediática la pierden. No, totalmente. Y no solamente Eso es un tema a mejorar y concuerdo contigo, Carlos. Pero no solamente este gobierno. Es Sí, decir, no, todos no. los gobiernos Sí, todos los tuvieron gobiernos. ese problema, Sí. porque el Estado no tiene personas ideológicamente en los medios de comunicación que tiene ideológicamente una afinidad con estos grupos que tienen una influencia, definitivamente tienen influencia también. Presentan como información y después como ¿Usted opinión. cree que si hay medios o periodistas que informan sesgadamente en favor de este grupo? Totalmente. Pero eso no es de ahora. Es decir, de la época que cuando comenzó esta organización, estamos hablando allá del 2000, eso se sintió perfectamente hasta que costó tanto revertir toda esa realidad después de muchos años, porque se instaló en la opinión pública a través de muchas informaciones muy graves y falsas. ¿Usted tiene la misma percepción, senador? Sí, Carlos, yo creo que acá la parte comunicacional es uno de los frentes de batalla, ¿verdad? Acuérdense que ellos tienen su red de apoyo político, logístico, ONG, vamos a decir, medios, o sea, internacionalmente. Acordate el tema de Ronnie Martí, donde Paraguay casi pierde una demanda, ¿verdad? Por no haber actuado, ¿verdad? Existen ejemplos de oficiales que tienen contrademanda. Pongo un ejemplo y ya vamos a comenzar a hablar, ¿verdad? CODEUPI. Yo siempre dije, a ver, ¿cuándo CODEUPI se manifestó? Si ustedes ven las manifestaciones de CODEUPI ante casos de secuestros, ante casos de violaciones de muchos derechos humanos que hay en Paraguay, nunca se ha manifestado, pero siempre se manifiesta con el tema del EPP, ¿verdad? Siempre pide la eliminación de la FTC. O sea, hay una red y creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre, y la ciudadanía tiene que comenzar a mirar quiénes están detrás de estas organizaciones, ¿verdad? No sé, hace poco, minutos atrás en el noticiero estaba mirando, Carlos, estaba Oscar Ayala hablando en nombre de CODEUPI, y si miramos quién es Oscar Ayala, fue abogado de Ronnie Martens, ¿verdad? Y con grandes escritos y literatura, ¿verdad? En función a, ¿verdad? Inclusive muniéndose de recursos en muchas cosas del PRONI, él, Martens, ¿verdad? Y vos mirás su libro, Topaque, Violencia Norte, ¿verdad? Y quiénes son los encuestadores, y todos los encuestadores, y te pido que leas ese libro, te pido que mires Topaque, Violencia Norte, ¿quiénes son los encuestadores? Todo gente que estuvo, ¿verdad? Y fue en logística del EPP, inclusive gente que estuvo en la cárcel, imputado y liberado. Ayala fue el defensor de... Senador. Carlos, entonces hay muchos frentes de batalla para el gobierno, es solamente la parte comunicacional, Carlos. Entonces, este es un tema, como lo menciona el comisario, una cuestión de Estado y tiene que ser tomado en serio. ¿Comisario? No, quería decir de que Ayala fue el defensor del grupo Choré. Él fue el que los defendió en aquel tiempo. Es decir, esto pues tiene un principio... abogado de Ronnie Martí. Sí, también. Y también tenemos que tener en cuenta de que este es un tema que se vino desarrollando por mucho tiempo y estamos comenzando del año 90. 92 son expulsados del seminario todo este grupo de chicos que eran seminaristas, porque realmente estaban generando en el seminario un problema ya muy complicado con el tema ideológico. Entonces de ahí viene desarrollándose, y en el tema pues uno sabe muchas cosas y hay muchas cosas que no se puede
exteriorizar porque no se tienen elementos concretos, pero sí informaciones de inteligencia concreta. Y cuando uno sabe eso, realmente asusta de cómo se vino desarrollando e instalando todo ese proceso de esta organización. De hecho que hay mucha gente que se alejaron un poco de este grupo, pero que estuvieron muy de cerca e incluso tuvieron participación muy activa en ciertas acciones que desarrollaron allá por el 2008, un poco antes de que Nicanor entregue el poder. Entonces hay muchas cosas que se saben, pero que se tiene que manejar en otro nivel y de que esas informaciones realmente tengan efecto positivo, no como cuestiones de chimerío ni de rumores, sino que como algo concreto y en base a eso desarrollar todo una política de Estado. De Estado de seguridad en ese tema. Senador, ¿cómo fue hoy la sesión reservada? Extraoficialmente me contaron que algunos se exacerbaron muchísimo, pero que se manejaron muy bien todos los que se fueron a conversar y a dialogar con los parlamentarios. Carlos, yo creo que nosotros pedimos para que esta sesión sea pública justamente para dar más luz sobre todo el tema. Creo que todos, vamos a decirlo, los organismos del Estado, el Ministerio Público, Policía, FTC, Ministerio Público, la parte de forense, vamos a decir, fueron muy claros. Yo creo que, por lo menos la percepción mía, que llenó las expectativas de una gran mayoría. Nosotros vamos a presentar un pedido al Senado, ¿verdad?, pidiendo de que esa sesión se haga pública, o sea, se ponga a disposición de la ciudadanía para que puedan entender un poquito los hechos, ¿verdad? Yo creo que es importante que la ciudadanía comience a mirar esto un poco más de cerca, Carlos. ¿Pero hubo algunos que se pusieron nerviosos, algunos parlamentarios o no? Hubieron algunos que se pusieron nerviosos y en sus contestaciones no dijeron nada, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser interesante que la ciudadanía mire porque ahí vamos a tener un poquitito a cabalidad, ¿verdad? Qué es lo que se expuso y el comportamiento de cada uno. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer como sociedad y qué tienen que hacer nuestras autoridades ahora que tenemos un nuevo secuestrado? ¿Cómo deberíamos manejarnos a partir de este momento? ¿Comisario? Bueno, Carlos, si me preguntas a mí, yo creo que... Sí, adelante, senador. Adelante, mi comisario. No, adelante, senador, adelante. Perdón, Carlos. Me preguntas a mí, sí. Yo creo que en este momento uno tiene que respetar un poco la familia, ¿verdad? Y mientras tanto ir recabando toda la información de inteligencia, ¿verdad? Yo sé que existe una ley donde te bloquean los fondos para que no se puedan pagar los rescates, o si no, esta es una ley que creo que fue oportunamente planteada, no sé si estando yo secuestrado o después, pero vamos a decir, esto es algo que va a impedir, tal vez, o va a dilatar la negociación, pero yo creo que los organismos tienen que respetar un poquitito a la familia, ¿verdad? Y acompañar muy de cerca en todo el proceso de negociación y trabajar paralelamente con inteligencia, ¿verdad? Yo quiero pedir a los medios de comunicación que traten de respetar esta situación y no transmitir esto como un partido de fútbol. Hay que dejar trabajar con mucha tranquilidad, si es posible, a las personas que se fueron designados a desarrollar este trabajo. Porque no hay peor cosa que afecte tanto las informaciones que se vayan vertiendo y a veces que no son informaciones ciertas a través de los medios. Este es el momento más delicado hasta que salga en libertad y yo creo que la prensa debe de manejar con mucho profesionalismo y que las informaciones que den sean informaciones
que a la opinión pública le interesa, pero sin hacer, diríamos, sin buscar informaciones que no sean ciertas Sin sensacionalismo, dice y usted. sin sensacionalismo, y que si es posible cuidar todos los aspectos de la información, porque hay informaciones incluso que si es posible no debe de No salir. debe salir, sí. Cuando puede poner en riesgo un operativo, por ejemplo. Todo puede poner en riesgo. La misma negociación puede fracasar por una información periodística. Es decir, es por eso que es importante que todos entendamos lo delicado que es esta cuestión, lo importante que es de entender cómo funciona este negocio, diríamos, de estas organizaciones, y que todos tenemos responsabilidades un poco para que tenga éxito esto. Ahora, pero la última pregunta, porque se nos va la hora. Senador, ¿por qué cree que sigue permaneciendo el EPP después de 20 años? Sigue permaneciendo, sigue causando preocupación, sigue secuestrando a la gente. En Paraguay, un país que no tiene montañas, no tiene selvas, pero en 20 años no pudieron ser encontrados los líderes. ¿Qué hay detrás de todo? ¿Qué hay detrás del EPP para que no puedan ser encontrados los líderes? A ver, Carlos, si hay alguna persona que quiere que se haga justicia, te lo puedo decir que soy yo como afectado, ¿verdad? Pero tenemos que entender un poquitito cuáles eran las capacidades que tenían nuestro organismo de seguridad y cuál era el escenario donde se desarrollaba este grupo de delincuentes, ¿verdad? Ellos tenían siempre la iniciativa, tenían la inteligencia, conocían el terreno de día, de noche, tenían su red de apoyo logístico. Yo no sé si recordarás que en el campamento Alejandro Ramos había agarrado un manual, por ahí hacían una proyección del crecimiento que tendría que haber tenido el grupo armado, ¿verdad? Para hoy día. Yo creo que esa es información importante que la ciudadanía tiene que estar atenta para el análisis, ¿verdad? Y creo que, y te lo digo así, Carlos, el comisario González Escuquejo me puede corroborar cuáles eran las capacidades. La policía no tenía ni siquiera armas, ¿verdad? Las primeras armas las compró el ministro Vilisola. Se tenían que pedir prestadas municiones a los militares que tampoco podían disponer en cantidad. También no conocían el terreno, también no tenían la inteligencia, eso se fue armando con el tiempo. En síntesis, yo siempre dije, Carlos, que si uno busca como resultado el éxito, ¿verdad? Hay muchas variables en una ecuación que se tienen que alinear, ¿verdad? Y pasa por recursos humanos, primeramente la gestión, ¿verdad? Yo creo que es importante la gestión que pueda tener el gobierno de turno, vamos a decir, armar estas capacidades humanas, tecnológicas, de inteligencia, recursos financieros. Acuérdense que no tenían ni vehículo blindado para moverse, no tenían helicópteros, todavía no tenemos helicópteros, entonces esto se hace muy difícil, ¿verdad? Y después hay una particularidad, Carlos, que la gente dice, no, es fácil entrar al monte y barrer. Yo les digo, nadie va a entrar a poner su vida no sabiendo qué hay enfrente en el monte, eso es categórico, ¿verdad? Y eso ha demostrado, vamos a decir, y también la particularidad que tienen, ¿verdad? Que es algo, vamos a decir, una lucha asimétrica, ¿verdad? Porque vos no podés entrar rompiendo el sigilo con 300, 400 personas para tratar de agarrar a un grupo de 14, 15, o si se dividen en células en menos cantidad. Esto pasa por mucha inteligencia, Carlos. Los países que han desarrollado esto, ¿verdad? Y teniendo todos los recursos, han llevado años para agarrar a los grandes, vamos a decir, delincuentes internacionales. No solamente, vamos a decir, el terrorismo, no solamente de este tipo de delincuencia, mismo con la parte de drogas. Y bueno, esto es un proceso por el cual, lastimosamente, nosotros tenemos que caminar. Yo recuerdo que, vamos a decir, cuando yo estaba en el Poder Judicial, ante el juicio contra Noela Daverto Velar, que fue mi captor, me viene a la memoria lo que nos había recomendado un experto que estuvo asesorando a la familia, que nos dijo no cometan los mismos errores que cometimos en Colombia, ¿verdad? De armar grupos paramilitares, ¿verdad? Construyan instituciones, ¿verdad? Y fortalezcan las instituciones que tienen. Y bueno, en ese sentido yo creo que tenemos mucho para trabajar, Carlos.
Perfecto, senador, muchísimas gracias por estar ahí. Comisario. Una partecita. Sí. Yo escuché muchos comentarios sobre el tema del fracaso, el éxito de la Fuerza de Tarea Sí. Conjunta. Y yo creo que acá no, lo importante es de que se analicen los procedimientos, porque el éxito es el resultado de una operación. Entonces, ¿qué produjo este último procedimiento? Y produjo un cúmulo de información que al Estado le va a servir, pero extraordinariamente. Si es usado eficientemente. Y yo creo que se van a usar Ojalá, eficientemente. Ojalá. Y sobre el tema de por qué. En Colombia habían ejército de 25, 30 mil hombres. Y yo creo que en el mundo, uno de los mejores ejércitos de combate de este tipo de guerra son los colombianos. Y fueron tan bien equipados los colombianos, pero no podían encontrar ejército de 3.000, de 4.000, de 5.000 hombres en el monte. Y encontrar 25 personas o a veces 8, 6 personas, 2 personas, 3 personas en el monte es extraordinariamente difícil. Entonces cuando opinamos desde del escritorio es tan fácil, y cuando te dicen es un territorio chico, pero quiero que vayan a caminar en un monte de 1.000 hectáreas nomás. Entonces es un tema sumamente complicado y no es fácil. Y yo creo que si no tenemos otro encuentro casual como que se tuvo esta vez, porque este fue un encuentro casual, sí. Y donde tenga un efecto, es decir, un resultado importante en la detención de la persona o la baja de las personas, entonces va a ser difícil. Y hay que entender de que esto es muy difícil, no es una cosa fácil por estas cuestiones. El que vive en el monte, el chico que se formó en el monte, que nació en el monte, que está desarrollado, es como es su hábitat, sí, su hábitat natural. Conoce todo. Entonces, es muy complicada la situación y yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es de que el Estado siga manteniendo el orden público en esa zona, que la riqueza se vaya generando siempre y no darle la oportunidad de tener un territorio liberado. Perfecto. Comisario, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. También al senador Fidel Zavala, gracias por acompañarnos. Creo que hoy aprendimos muchísimas cosas. Espero que los televidentes también del péndulo hayan aprendido, y estoy seguro que habrán aprendido mucho sobre lo que es el EPP hoy día. Así que gracias, senador, por contarnos su historia, por su opinión también, comisario, por todos los datos compartidos la noche de hoy. Gracias por la invitación. Muy bien, vamos a una breve pausa. En instante vamos a hablar acerca de las terapias durante el COVID-19. Ya regresamos. Y no podemos olvidarnos de otro terrorista que nos azota y desde hace meses, que se llama COVID-19. Ingresó acá al país sin permiso y en el mundo está creando estragos. Está con nosotros la doctora Leticia Pinto, es directora de Terapia Intensiva y Servicio de Urgencia del Ministerio de Salud. Gracias por venir, doctora. ¿Cómo está? Gracias, buenas noches y a toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Bueno, me acaba de decir algo mientras charlábamos que me parece excelente. ¿Qué tal si comenzamos con buenas noticias? Bueno, comencemos, sí, excelente. Y después vamos a ir a lo malo. Después podemos complicarnos un poquito. Exactamente, después podemos complicarnos. Sí, a ver, la doctora me acaba de decir que en los últimos tiempos, en los últimos meses, la mayor capacidad de los médicos paraguayos, terapistas, y que están en las terapias, está logrando que cada vez el porcentaje de muertos que llegan a terapia sea menor, vaya disminuyendo. Disminuyó la mortalidad. Cuando empezó la pandemia, los pacientes que entraban a terapia intensiva tenían una mortalidad del 90%. Es decir, 90, es decir, de 100 que entraban, 90 morían. Así seguro mismo. si llegaban a terapia. Si llegaban a terapia. Y casi todos, también de los que llegaban a terapia, llegaban a usar el respirador, que es la máquina de asistencia mecánica. Con el correr del tiempo, yo creo que los equipos se fortalecieron, el trabajo en común entre todos hizo que
disminuyó la mortalidad. Hoy tenemos un 65 a 68% Se de redujo mortalidad. 30%. Sí, buenísimo. Y los pacientes que requieren respirador eran el 90% al comienzo y hoy son el 30% de personas que requieren respirador. Esos son números ¿Y excelentes para a nosotros. qué se debe esta situación? ¿Qué pasa? Los primeros que ingresaron a ver, el virus les afectó o los médicos no sabían cómo reaccionar rápidamente. ¿Qué pasó? En realidad yo creo que al inicio fue una mezcla de todo un poco. Los pacientes llegaban graves, sobre todo los primeros pacientes que fallecieron eran pacientes con muchas comorbilidades, o sea, tenían otras enfermedades. Y ahora eso también cambió, porque ahora ya se enferma gente que no tiene esas comorbilidades y el equipo está más fortalecido. Es como que se perdió el miedo a la enfermedad, porque era algo nuevo, sigue siendo algo nuevo, descubrimos cosas nuevas todos los Las días. personas que no tienen comorbilidad tienen más posibilidades de éxito al enfrentar este virus, al llegar a terapia. Totalmente, totalmente es. ¿Y qué causa las comorbilidades, doctora? ¿Por qué debilita tanto el organismo? Lo que pasa es que si vos sos un diabético, tu glicemia no se mantiene controlada. Si tenés la presión alta, tu presión, no tomás tu remedio todos los días y tu presión te controla, hoy tengo 16-10. Eso ayuda. El cuerpo es una gran máquina Sí, y esa sí. máquina está afectada por la falta de cuidado que nosotros mismos le damos a nuestro organismo. Entonces, eso hace que cualquier cosa nos afecte doblemente. Esa es la diferencia entre los que tienen una patología de base y los que no tienen una patología de base. Qué buena noticia esto de una reducción importante en los casos que llegan a terapia, porque al comienzo sí era grave y preocupante que el 90% falleciera. Nosotros incluso creíamos, hasta la semana pasada que hablamos con el viceministro Borba, y él nos explicaba, no, que se redujo al 66%, nos había dicho. Y bueno, mientras tanto, algunos seguían diciendo que era 90%. También es contraproducente dar informaciones no precisas. ¿Qué Claro pasa que cuando sí. ustedes, porque finalmente va en contra de ustedes, Claro, ¿verdad? Porque parece que los mentirosos son ustedes, lo del sector público, ¿verdad? claro, o sea, cuando hay una información que no está corroborada, le confunde a la gente. Sí. Entonces se crea una expectativa de quién dice la verdad. Y a veces es muy fácil culparle a los demás. Entonces, por eso es que es muy importante siempre tener la información de la buena fuente. Porque es muy fácil salir y opinar, o lo que escuché, a veces hay gente que opina de un hospital. Y el país no es un hospital. Y cada hospital tiene su forma de trabajar, su equipo diferente, ¿verdad? Y su forma de enfocar las situaciones de diferentes maneras, porque los humanos somos todos distintos. Esa es una gran diferencia. ¿Y cómo están hoy las terapias? ¿Hay suficientes terapias? El hecho que se haya reducido es una buena noticia. Se redujo la mortalidad dentro Sí. de terapia intensiva, se redujo el nivel de pacientes que requieren de ventilación mecánica, pero no se redujo la cantidad de De pacientes pacientes que en llegan a terapia. terapia. Sí. Exacto. Hoy tenemos muchos pacientes en terapia intensiva. Tenemos una ocupación yo esta mañana dije que teníamos 92%, luego hubieron altas, otra vez ingresos esta tarde. Tenemos una ocupación de 89% aproximadamente. Y en total en el país, en el sector público, ¿cuántas camas de terapia intensiva existen? 529 camas ¿Y tenemos. cuántas están ocupadas hoy? Y tenemos, te la hago más fácil, Sí. a nivel país tenemos aproximadamente libres hoy, tenemos 30 camas en total. 30 camas nomás. Y te estoy dando un número optimista. Eso es a nivel país, con Del sistema sanatorios público. privados No, o solamente público. sistema público. Sistema público. El sistema privado tiene un poquito menos ocupación de camas. El sistema privado hasta ahora le da sostén a sus asegurados. Sí. Y no está colapsado el sistema para nada. Tiene una ocupación del 50% más o menos, 50-60%, porque es muy dinámico. Esta mañana me reportaban que había 65% de ocupación, pero hubieron muchas altas, entonces para la tarde ese número también mejora. Los que llegan a terapia normalmente, ¿cuánto es el tiempo que permanecen en terapia? Si entran a respirador, normalmente es de 15 días. Mínimo. Mínimo, porque el tratamiento en respirador luego es de 7 a 10 días para darle una chance de mejoría al pulmón. ¿Y si no llega y al respirador? Y 10 a 12 días.
Leí que un connotado médico alemán decía a fines de la semana pasada, hablando de la gravedad de este virus, que en realidad, por ejemplo, el estar encerrados, la cuarentena ya no debería ser de 15 días, debería ser solamente de 5 días, porque se está comprobando que generalmente es poco el tiempo en que el virus hace un efecto muy fuerte en el ser humano, y no como nosotros creíamos que era como las gripes normales, que sí es un proceso de 14 días hasta que desaparece solo. Es así, doctora. Y en Ustedes realidad, notan que es así. En realidad es un proceso que va cambiando y vamos aprendiendo en el tiempo. Hubo unos meses en que pensábamos que era poco los 14 días, que Sí. debería ser 21 días, porque al hacerle el control a los pacientes se veía que seguían siendo positivos. Pero después se demostró que cuando pasa un cierto tiempo son positivos, pero ya no contagian al resto. Entonces fue disminuyendo eso. Nosotros hasta ahora usamos los 14 días de cuarentena porque se vio también que si yo tengo contacto con alguien hasta el 7º día, puedo desarrollar en los próximos 7 días, 7 días. entonces ahí se completan los 14 días, entre Exacto. que yo estuve en contacto con alguien y me aparecieron los síntomas. Entonces ese digamos es Por eso es que se nuestro prefiere seguir protocolo, con los 14 días. por eso es. Ajá. Y los que llegan a terapia intensiva, ¿cuántos que no tienen comorbilidad mueren? Y eso estamos viendo, pero no son muchos. No son muchos. No son muchos. Son menos del 20%. Y en un principio la mayoría de los fallecidos tenían problemas de diabetes. ¿Qué tiene en particular la diabetes y No el solo virus? diabetes. La mayoría era con obesidad también. ¿Con obesidad también? Lo que pasa es que la obesidad hace que los pulmones tienen un tamaño y la obesidad hace que ese tamaño no se pueda expandir totalmente por todo lo que cubre, Sí. ¿verdad? ¿Y qué hacen los diabéticos? La diabetes es una enfermedad crónica que altera todo el organismo, sobre todo la parte renal. Entonces esta enfermedad, al producir una disminución en la parte del pulmón, es un círculo vicioso, no funciona bien tu pulmón, no se oxigena bien la sangre, al no oxigenarse bien la sangre, el riñón ya no funciona bien. Y la mayoría de los que fallecieron eran con falla renal. También. La falla renal es lo que hacía que fallezcan los pacientes. Estaban empezando a mejorar el pulmón, pero era el riñón y el corazón lo que fallaban por ese círculo vicioso que no se puede romper. ¿Y en esos casos la muerte es por la falla renal o es por el virus? Se llama falla multiorgánica, Multiorgánica, a causa del virus. a causa del Porque virus. si no tuvieses el virus no hubiese tenido no iba a eso. tener esa falla. Claro. Y cualquier otra gripe también puede causar el mismo efecto. Depende del virus. Por ejemplo, el de H1N1 puede Sí, causar el mismo puede, efecto ¿verdad? y causó muchísimas Sí. muertes cuando lo tuvimos. Y hasta ahora hay muchos, los pacientes ancianos sobre todo, que se enferman con H1N1 hasta ahora. Hay muchos casos graves que terminan falleciendo. ¿Y cómo se diferencia el COVID del H1N1? Y ¿O son ya es virus, todo COVID ahora? no, el análisis que se hace, el hisopado, también se hace el hisopado para todos los otros virus. Ajá. Entonces a veces sale negativo para el COVID, pero sale positivo para la influenza. Y al ser positivo para influenza se hace el H1N1 a ver si es. Ahora no hay mucho H1N1. Realmente disminuyó mucho en el país. Hay otros virus. Muchísimos virus respiratorios que por suerte los niños no están en las calles las y no escuelas. circula, Ujú. no está circulando. Por eso es que tenemos pocos niños enfermos respiratoriamente, que esta es la época de niños. Normalmente estaban colapsados los hospitales por niños. Sí, y ahora no. Ahora las terapias de niños está ni 30% de ocupación no hay. El doctor Sequera, que es un experto en preocuparme y en preocuparnos, Sí. ¿verdad? Él se pasó, desde que comenzó esta pandemia me preocupa, porque primero abril, después mayo, y así es el doctor Sequera. Ahora dice otra vez que la peor parte va a venir en octubre. ¿En qué se basan ustedes los médicos para alertar de esa situación? Bueno, mira, los epidemiólogos tienen todas sus escalas pero no sé si se dieron cuenta de que cuando empezó la enfermedad, cada 20 días se duplicaba Sí, el número. sí. Y esa duplicación cada vez es más corta. Ahora pasó en una semana, se duplicó.
Ahora es menos de una semana la duplicación de casos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la Sí, circulación ya viral está, sí. es Ya es comunitaria. Está por y todos es lados. alto y está por todos lados. Entonces, al no haber ese cuidado que teníamos al comienzo cuando teníamos miedo, porque ahora no tenemos miedo, No me digas que vos sos también fanática del miedo, no. de generar En miedo. realidad lo que hay que generar es respeto a la Ah, enfermedad. exacto, eso sí, comparto. Lo que hay que hacer es enseñarle a la gente a no tener miedo, pero a saber cuidarse. Y ahí está nuestra dificultad. Nuestra Porque debilidad. la gente no tiene miedo, pero tampoco se cuida. Hoy vos caminás por la calle y ves la mitad sin tapaboca, la otra mitad con tapaboca, con la nariz afuera, o Sí, se sí. sacan para hablar. Sí, sí, sí. O si no, se cubren el cuello y de la mandíbula para abajo se cubren. Sí. Es complicado y es muy difícil llegar a la gente joven con eso. ¿Por qué? Y porque la gente, yo hablo con mucha gente joven y ¿dónde es lo que está la enfermedad? Le digo, vamos conmigo, les voy a mostrar dónde está la enfermedad. Pero no, eso se mueren de otra cosa. Los viejos se mueren por viejos. Ese es un pensamiento clásico de la juventud. No les toca de cerca. Ahora, al que le toca de cerca, alguna tía o Sí. sus propios padres, ¿Qué ahí es lo que está cambia. empezando a pasar? Ahora Quien todo el más, mundo quien, tiene un conocido sí, ya enfermo. tiene un conocido o Sí, un pariente enfermo. así Sí. mismo es. Y recién ahí uno toma conciencia. Ahí recién parece que uno dice, oh, hay que cuidarse, ¿verdad? Bueno, pero si llegáramos a octubre, así como dice Sequera, ¿vamos a estar preparados con las terapias? Yo espero que nos atajemos todos y no cumplamos lo que dice Sequera, porque realmente tenemos un tope de preparación en el sentido de que si todo explota y necesitamos 500 camas más de terapia intensiva, no las vamos a tener porque el país no tiene la cantidad de personal suficiente para eso. No es cuestión de equipo de hospitales, es el capital humano que administra eso. Los equipos de los hospitales y la gente se cansa. Acordate, Carlos, que estamos saliendo de una epidemia de dengue Sí, feroz, fuertísima, fortísima, sí. donde la gente en las terapias estuvo colapsada por pacientes con dengue. No hubo un descanso. Y cuando empezó la pandemia y todo se frenó, disminuyeron los pacientes increíblemente. Fueron así 2 meses medio, Pero ojo que estamos empezando otra vez. y ahora empezó otra vez, Octubre sí. ya es la época que comienza a traer los casos de dengue. Y hay muchísimos mosquitos. Sí. Parece que nos olvidamos también de eso. Entonces se complica cuando la población no asume su rol. Yo creo que todos tenemos que saber que somos parte de esto. No es los médicos por su lado, los periodistas dicen una cosa, Sí. allá, no, todos juntos tenemos que hacerlo, cada uno su parte, ¿verdad? Ahora, doctora, las camas ocupadas por terapia, ¿qué porcentaje de las ocupadas por terapia son por COVID y qué de otro tipo de enfermedades? Mira, ahora por ejemplo tenemos 117 casos, creo que son hoy, los que están en terapia ¿Cuántos? por COVID, 117. Ujú. 111 o 117, no estoy segura del número. Ocupadas por COVID. Ocupadas por COVID confirmados. Sí. Después tenemos unos 80 pacientes internados sospechosos que son de cuadros respiratorios. En realidad, para hacerla fácil, te digo que de todos los pacientes internados en terapia, la mitad son respiratorios y la mitad son no respiratorios. Ujú. Y los respiratorios, la mayoría son COVID. Solo que desde que ingresa se le toma el hisopado. Muchos ya entran con diagnóstico, pero muchos entran sin diagnóstico. Sin diagnóstico. Y eso ahora tenemos en tres días los resultados. Doctora, ¿y todas estas camas de terapia intensiva son del Ministerio de Salud exclusivamente o son combinadas con la cantidad que usted me dijo con el IPS? A nivel interior nosotros estamos integrados con IPS. A nivel interior. A nivel interior, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Concepción, en Caguazú, digamos, hicimos lo que nosotros llamamos hospitales integrados. Y ahora lo estamos haciendo acá en Asunción, en el Ingavi. La idea es unir las fuerzas. Entonces, yo creo que es la única manera de vencer esto todos juntos, unir las fuerzas. No hay asegurado, no hay no asegurado, son todos por igual. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a una buena atención. Entonces, Totalmente. la idea es trabajar todos juntos para eso. ¿Y en total cuántas camas? Entonces, es la que me dijo usted. 529 son. 529. Sí. Después tenemos en el sector privado, tenemos 270 camas 270. aproximadamente. Sí, a nivel país. Eso incluye terapia neonatal, pediátrica y de adultos. Ajá. 270 en el sector privado. Sí, de las cuales unas 190 son de adultos en el sector privado. Si por arte de magia pudiéramos hacer así, como hacen los magos,
y tener más camas de terapia, ¿cuántas usted pediría para decir, con esta cantidad de camas más, estaremos bien? No estaremos decidiendo quién se va a morir y quién se queda acá. No hay ese número, Carlos. No hay. No hay porque no sabemos el comportamiento de la población. Yo puedo pedirte 1000 camas, pero si el comportamiento de la población sigue así mismo como está, esas 1000 camas no van a dar abasto probablemente. ¿En serio? Así es. ¿Pero es responsabilidad de la gente Es o la es una responsabilidad responsabilidad compartida de también de todo el todos. sistema de salud? Es de todos. La responsabilidad es de todos. ¿Por qué? Porque no es cuestión de equipamiento. No es cuestión... El problema no son los equipamientos, el problema es el recurso humano. También. Intensivistas en el país no hay somos muchos. No son muchos, ni cierto. ni en la región. Sí, es La cierto. terapia intensiva es una especialidad sufrida, que no todo el mundo quiere ser intensivista. No, yo sé que hay ciudades donde no se habilitan porque no hay No terapistas. hay intensivistas, así No mismo. hay terapistas. Entonces me decían a mí algunos ministros, ¿para qué vamos a habilitar si no tenemos terapia? Y formen, pero eso lleva su tiempo, me dice. Y bueno, pero está Es bien. más, no le podemos obligar a ningún colega a hacer una especialidad que no le gusta. Ese es otro tema. También. No, todos los años hay 20 plazas para terapia intensiva ¿Y en por qué no quieren adultos. ser intensivistas? ¿Cuál es el problema? Es multifactorial. Primero porque es una especialidad agotadora, estresante, que lleva muchos años. ¿Y no es bien pagada? Y es pagada, no es bien pagada si nos ponemos acorde con todo el mundo, ¿verdad? Lo que tiene de diferente la terapia intensiva es que probablemente la carga horaria sea un poco menos, pero eso no compensa. No es lo mismo estar 18 horas en una urgencia que estar 18 horas en una terapia intensiva. Nosotros estamos enfocados ahora en que la carga horaria de terapia sea de 12 horas. Y realmente hasta ahí tampoco va a compensar, porque si uno hace el cálculo, sobre todo el sistema público es el que mejor paga en terapia intensiva. Si hacemos el cálculo de las 12 horas por un médico, el ministerio paga 96.000 guaraníes la hora de trabajo en terapia intensiva. Y un médico cuida hasta 8 pacientes. Y sin embargo, en el sector privado te pagan 60.000 guaraníes la hora por cuidar a veces más de 8 pacientes. Entonces yo creo que cuando se haga la colegiatura médica y mejore todo eso y se haga una carrera sanitaria en forma, la gente que estudia, porque el intensivista, yo me recibí hace 10 años, pero cada año tengo que actualizar, porque en terapia cambia día a día las cosas. Y aparecen tecnologías. Por ejemplo, antes los intensivistas no hacían traqueotomía, ahora todos los residentes hacen traqueostomía. No hacían ecografía, ahora todos los residentes. Entonces uno tiene que ir aprendiendo. Y eso también lleva dinero y tiempo. Y uno ve, si hago consultorio 3 veces a la semana, gano lo mismo que si hago terapia intensiva, sin estrés. Bueno, sí, entonces, con todo esto que me estás explicando, doctora, te cambio la pregunta y te la formulo de otra manera. Teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, para que tengamos un buen servicio de salud, incluidas las terapias, ¿cuántas camas, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, cuántas camas de terapia intensiva deberíamos tener sí o sí para ser eficientes y cuántos terapistas más deberíamos tener? Bueno, te cuento el cálculo que se hace. ¿Cómo se hace? El cálculo de terapia intensiva normalmente no es por la población, porque la densidad poblacional varía de un lugar a otro. Se hace por hospitales. Entonces, si nosotros tenemos, por camas hospitalarias, mejor dicho, tenemos en el país 6.500 camas. Ejemplo, ¿verdad? Sí. 6.500 camas de internación. Lo mínimo es que el 10% sea terapia intensiva. Lo mínimo. 650 ya. Y lo ideal es un 20%. Nosotros en Paraguay tenemos una deuda histórica con eso, sí, donde teníamos menos, del 10% no alcanzábamos ni al 5%. Ahora estamos en el 10%. Pero falta aún. ¿Y cuántos intensivistas más faltan? Y fácilmente unos 300 intensivistas faltan en el país. ¿Por qué te digo 300? Porque para que funcione bien una terapia intensiva no es necesario que el 100%, es lo ideal, sí, pero no es necesario. Si vos tenés tu jefe de terapia intensiva y tu médico que hace la recorrida todos los días, sea también intensivista, con él puede trabajar otro médico, sí, que no es intensivista, y seguir las coordenadas, digamos. Entonces, para llegar a ese mundo ideal, necesitamos como mínimo eso. ¿Y por qué no perseguimos el ideal?
y llegamos a lo necesario por lo menos. Mira, yo te cuento que desde el año pasado estamos en la pelea. Es más, convertimos terapia intensiva en troncal. ¿Qué quiere decir troncal? Lo que pasa es que los estudiantes terminan la carrera y rinden en la CONAREM. Las especialidades más grandes se llaman troncales. Sí. Son clínica médica, cirugía, ginecobstetricia y a ver, me olvidé, cirugía y ginecobstetricia y Traumatología. pediatría. De ahí sale el cirujano pediátrico, después hace otra vez cirugía pediátrica, se divide en ramas. Y ahí se agregó como troncal para hacer desde el vamos, se agregó medicina familiar, que también es algo importante en el país que falta mucho, y terapia intensiva. Terapia intensiva como para que yo, si quiero ser terapista alguna vez, ya entro directo a terapia intensiva, roto por clínica médica, roto por cirugía. Entonces, cuando termine los años, ya me recibo directamente de intensivista. Porque hasta ahora yo tengo que recibirme o de clínica médica o de cirugía, o me tengo que recibir de pediatría primero y después volver a rendir y hacer la subespecialidad y la pasantía rural. Son muchos años. Sí, son muchos años, no, y aparte es una carrera, es una profesión en la que nunca terminan de estudiar. También es importante que la gente joven, las generaciones más jóvenes, son menos fuertes que las anteriores. Son menos esforzados. No son menos esforzados, son menos fuertes. ¿Qué quiere decir con menos fuertes? Y medio fuerte quiere decir que, por ejemplo, si a mí en mi época no me salía algo, yo procuraba hasta que me salga. Y ahora a los jóvenes no les sale algo y cambian nomás. Hay muchos residentes que entran a la residencia de terapia y que a los 2 o 3 meses renuncian. ¿Qué pasa? ¿No resisten la presión, doctor? Y no resisten, es un trabajo difícil. Pelearte con San Pedro todos los días, como yo digo. Sí, totalmente, es cierto. Entonces no es fácil. Bueno, hoy ya aprendimos bastante, aprendimos mucho de secuestro y ahora estamos aprendiendo mucho un poco de terapia medicina. intensiva, y de intensivistas y compañía. Mire, ¿y sabe por qué esto pasó? No me dormí porque tomé este rico café Lavazza. Así bueno. que si usted tiene todavía ahí, tome. Tomaré. Pero me tengo que sacar esto. Alguna vez voy a derramar el café si no presto atención. Sí, ocurre. Sí, me lo va a ocurrir. El rico café Lavazza que distribuye Riquísimo Café Par en nuestro país. Alguna vez le dije al Tata Martino, cuando estuvo en el péndulo, porque el Tata Martino estuvo en el péndulo una vez, y hablábamos acerca del esfuerzo, ¿verdad? Y los ideales. Usted me habló hoy del ideal. Y él me dio una frase que es muy bueno para el autoestímulo. Y yo le conté otro, y el Tata después me dice que en todos los lugares donde se fue a dirigir puso esa frase. Y me encantó porque finalmente, no sabe cómo el ego se me fue por la nube, ¿verdad? Pero creo que es muy oportuno, atendiendo que usted habló del ideal. Y a mí es mi frase, es mi frase preferida, ¿verdad? Y dice acerca de la intención siempre que tenemos que buscar de ser lo mejor posible. Y dice la frase, y con esto nos despedimos: más vale apuntar a la luna y acertar al águila que apuntar al águila y acertar una piedra. Así mismo. Así es. Totalmente. Gracias, doctora, por venir. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por compartir otro miércoles más. Hasta la próxima.